Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Pues estamos de regreso aquí en Voces y Sentimientos de Puebla. Como les comentábamos antes de ir al corte, está con nosotros nuestra amiga Judith Castillo de la Fundación Regala Vida. Estamos platicando aquí respecto de la cultura de donación de órganos. Y nos hace favor de sumarse a la mesa el doctor Froilán Hernández de Lara, médico nefrólogo especialista en pediatría del Hospital para el Niño Poblano. Y bueno, vamos a platicar también, aprovechando su presencia aquí, de la insuficiencia renal, y sobre todo pues, en el padecimiento en niños, que es el área en la que estás especializado. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Hombre, muchas gracias, doctor. Pues estábamos platicando primero aquí con Judith de la labor que han venido desarrollando ya de hace algún tiempo a través de Fundación Regala Vida, cómo apoyan a las personas que tienen necesidad de un trasplante. Y bueno, justamente más bien uno de los padecimientos que a veces la única manera de resolverlos de una manera más efectiva, digámoslo así, es con un trasplante de riñón, pues es justamente el padecimiento de los riñones. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, doctor, tú que estás en el Hospital para el Niño Poblano, de este padecimiento en los niños? Sí, definitivamente es una patología que cada vez está cobrando más pacientes. Antes la gente incluso nos decía, bueno, es que últimamente hemos visto que hay más pacientes. Yo pienso que esto también se debe a que la gente se está haciendo un poquito más consciente y afortunadamente ya empezamos a ver más especialistas al respecto. Pero aún así, incluso aquí en Puebla, creo que después del Distrito Federal somos el segundo estado donde más especialistas sabemos en el área, sobre todo en nefrología pediátrica. Y bueno, les puedo compartir que efectivamente hemos observado cómo en los últimos años se ha incrementado cada vez más el número de pacientes. Y pues existen muchos factores que pueden influir para que nosotros empecemos a detectar a los pacientes. Tradicionalmente, lo que nos enseñan en la escuela de medicina y en lo que uno se actualiza, pues el origen de esta enfermedad, particularmente en niños, es diferente al de los adultos. Es decir, en los adultos todavía, hoy por hoy, la diabetes mellitus es la causa número 1 de daño renal crónico, seguido de la hipertensión arterial y otras causas. Pero en niños esto todavía no es así. En niños las infecciones es el padecimiento número 1, por ahí también van los padecimientos congénitos, y bueno, de ahí ya se van sumando otras. No duden que también en el paso de los años notemos que la diabetes también va a empezar a causar estragos, sobre todo a nivel renal en pacientes pediátricos, puesto que esta enfermedad también ya la estamos notando cada vez más en población infantil. Y bueno, pues ahí en el hospital somos un centro de atención pediátrica del estado. Pues por esa misma razón recibimos mucho paciente que lamentablemente en poco más del 50% de los casos ya llegan en etapa terminal, es decir, etapa de daño en donde ya se necesita un tratamiento sustitutivo. Como bien mencionábamos, pues el trasplante renal es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes. Sin embargo, pues no es tan fácil accesar este tipo de procedimientos de primera instancia. Y entonces lo que ofrecemos es terapia sustitutiva a base de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. Y pues ahí en el hospital contamos con ambos servicios y es ahí donde desarrollamos las terapias para este tipo de niños. Pues son procedimientos, tratamientos médicos que, como bien señalas, creo que no solo lo ven ustedes en el hospital, incluso pues en el Vox Populi cada vez es más frecuente y muy triste además, pues enterarse que cada vez los pacientes que padecen insuficiencia renal pues son de más corta edad. Nos has comentado algunos de los factores, por ejemplo, recuerdo ahorita que me estabas comentando el de las infecciones en los niños y algunas cuestiones pues, genéticas incluso, ¿no? Me llama mucho la atención, sobre todo la primera, cómo estar pendientes, cómo ayudar a los niños a prevenir infecciones, a prevenir en la medida de lo posible daños a órganos tan importantes como es el caso de los riñones.
y evitarles que tengan que pasar por un tratamiento como los que tú nos estás describiendo. ¿Por qué insistir o por qué llamar la atención sobre que es importante prevenir y tratar de evitar que lleguen a estos tratamientos? También sabemos, es muy bien sabido, que incluso los pacientes adultos que tienen necesidad de estar recibiendo diálisis peritoneal o hemodiálisis como tratamiento para problemas de insuficiencia renal, les genera incluso desgaste en otros órganos, un desgaste acelerado en la salud. Pues me imagino que en los niños es todavía más grave y mayor el desgaste que se les llega a generar con este tipo de tratamientos. Entonces, a reserva de que más adelante nos puedas platicar cómo funcionan estos tratamientos con los niños, me gustaría que primero, insisto, nos pudieras decir qué recomendaciones podemos hacerles a los papás, a los maestros que tienen a su cuidado niños, a las personas que los atienden, sobre todo muy pequeños en las estancias infantiles, en las guarderías. ¿Qué hay que cuidar para que los niños no sean de los grupos de más alto riesgo de verse afectados por la insuficiencia renal? Claro. Por supuesto que hay que mencionar que hay de infecciones e infecciones. Las más peligrosas, por llamarlo de alguna manera, vendrían siendo las infecciones de vías urinarias altas, es decir, que comprometen específicamente al riñón como tal, porque no todas las infecciones de vías urinarias los comprometen. Cuando esto ocurre, pues es indudable que el paciente necesita internarse inmediatamente para recibir tratamiento endovenoso antibiótico y pues realizar algunos estudios de extensión para tratar de identificar por qué le dio la infección de vías urinarias altas. Lo de menos es hacer el diagnóstico y el tratamiento, pero yo creo que todo el equipo de salud debemos ir más allá e investigar por qué ocurrió esto. La mayor parte de las veces es porque existen problemas de malformaciones, tanto renales como de la vía urinaria, que si uno no tiene cuidado al respecto, pues esto sí puede condicionar a la larga problemas inflamatorios y a la vez cicatrización del parénquima renal y con esto provocar el daño. Las otras infecciones que son las más frecuentes son las infecciones de vías urinarias bajas, que son pues las clásicas que el paciente orina mucho, refiere mucho ardor al momento de orinar, se puede acompañar por fiebre, cambios en la coloración de la orina, sangre. Y entonces, bueno, ahí como sea, pues yo creo que sí vale la pena que todo el equipo de salud, los papás, pues lleven al niño a una atención pues un poco más profunda, no nada más hacer el diagnóstico y te doy el tratamiento y pues que te vaya bien, sino investigar por qué está ocurriendo esto. Y bueno, para esto pues yo creo que ahí los ideales son el nefrólogo y el urólogo, son los protagonistas de este tipo de padecimientos para su detección oportuna y su derivación o su atención inmediata. ¿Qué recomendaciones les daríamos a los padres y a los profesores? Bueno, pues yo creo que a los maestros que se sensibilicen un poquito más, porque es bien común que se piense que el niño quiere jugar o está engañando al maestro con tal de no estudiar, que pues tiene necesidad de ir al baño. Y entonces, bueno, los maestros en afán de guardar una disciplina se vuelven un tanto insensibles y entonces el paciente pues está en el dilema de, bueno, voy al baño, no voy al baño y esto también no es muy correcto, sobre todo en las niñas, porque a la larga puede condicionar estancamiento urinario y sí se favorecen los procesos infecciosos. Eso es para ponerlo en un lenguaje muy coloquial, muy práctico, doctor. Pudiera darse el caso que los maestros piensen que los niños levantan la mano y dicen, oye, quiero ir al baño, me da permiso, pues por salirse de la clase. Sin embargo, lo que tú nos comentas es que, sobre todo en el caso de las nenas, él de manera recurrente, constante, estarse aguantando las ganas de ir a hacer el baño, de ir a orinar, pudiera empezar a generarles cuadros infecciosos. Así es, esa es una medida. Otra, bueno, pues específicamente en las chiquitas, la anatomía femenina pues conlleva muchas zonas que están en la misma área, lo que hace que pues se contamine fácilmente la vía urinaria. Entonces la higiene es básica, sobre todo en las niñas. Entonces, bueno, desde chiquitas pues enseñarles cuáles son las técnicas adecuadas de limpieza y de higiene
porque también hemos visto una gran proporción de procesos infecciosos secundarios a una mala técnica de higiene. Entonces por ahí también, ¿no? Y aunque bueno, pues esto es como que más atribuible a la mamá que lo haga, bueno, pues ahí yo creo que le tienen que entrar también los padres y de alguna manera pues también las maestras, ¿no? Enfatizar en sus clases pues las conductas de higiene básicas. Y bueno, pues yo creo que estas serían parte de las recomendaciones en la escuela, y también favorecer la ingesta de líquidos. Generalmente cuando decimos hay que beber agua, pues todo el mundo hacemos como que fuchi, ¿no? Pues como que agua. Yo estoy acostumbrado al agua de sabor o peor al refresco, ¿no? Sí, yo prefiero mis 2 litros de refresco de coca, ¿no? Por decir algo, ¿no? O incluso pues hasta como el chiste, ¿no? Coca aunque sea de sabor, pero hay que tomar coca, ¿no? Algunos así lo dicen, ¿no? Digo, pero tienes razón, doctor. Este es un tema, llamar la atención sobre esto también es importante. ¿Por qué agua natural y no agua saborizada? ¿Por qué mejor el agua natural que el agua saborizada artificialmente, que es todavía un poco peor? ¿Y por qué mucho mejor el agua natural que el refresco en cualquiera de sus presentaciones? Claro. Las bebidas edulcorantes, refrescos, jugos y todo esto, bueno, pues digamos que impactan en 2 sentidos. Uno, bueno, sabemos que ocupamos a nivel mundial, lo cual no es para nada ningún orgullo, mucho menos para nosotros los pediatras, el primer lugar de obesidad en México. O sea, ocupamos en México el primer lugar. ¿Por qué? Porque nos encantan este tipo de bebidas justamente. Pero bueno, más allá de que también la obesidad con el paso del tiempo puede condicionar un daño renal, los refrescos y ciertas bebidas contienen muchas sales. Entonces estas sales, a final de cuentas, pueden llegar a precipitarse en las vías urinarias, pueden favorecer, lo de menos, cálculos renales o de las vías urinarias, pero también se ha visto que con el paso del tiempo pueden favorecer otros trastornos dentro del mismo parénquima renal. Entonces, con esto no es que yo quiera satanizar los refrescos ni las bebidas, pero más bien lo que deberíamos recomendar es la ingesta de líquidos de la manera más natural posible. Definitivamente el agua pues, no tiene saborizantes, no tiene ninguna sustancia, por lo que se considera como la más idónea. Pero bueno, yo creo que si consumimos bebidas de frutas naturales y esto, pues también es una medida básica que se puede dar. Hay gente que dice que el agua no porque se oxida, ¿no? Pero bueno, David, pues con frutas. David. Esto Pues si nos permiten, Judith y el doctor Froilán, vamos a ir a una pausa aquí en Voces y Sentimientos de Puebla. Regresamos en breves instantes a seguir platicando con ustedes. No se vayan, los esperamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.